Si la respuesta es sí, podrías estar escapándote de tu propio crecimiento como persona. Lejos de ser tu enemigo, el dolor es ese gran maestro que con cariño y severidad te enseña por cuáles caminos ir y cuáles te será más beneficioso evitar. Descubre con nosotros las bondades del sufrimiento y del dolor, pero cuidado, porque idealizarlos podría evitar que nos demos cuenta cuándo son perjudiciales. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué abrazar el dolor y el sufrimiento es tan poderoso? Resulta muy curioso el hecho de que intentemos inculcarles a nuestros hijos que el dolor es la consecuencia de hacer lo incorrecto. Incluso, tenemos una palabra para definir ese tipo de dolor, de manera específica: castigo. La frase "los malos pierden y por ende reciben su castigo" se ha convertido en parte de nuestra cultura popular a tal punto que hoy no falta en ningún hogar. El problema de asociar el dolor y el sufrimiento con el merecido que recibimos por actuar de forma incorrecta es que le saca a estos dos componentes de la vida su verdadero valor, la preparación para la gloria. ¿Acaso disfrutaríamos de nuestro ascenso laboral si no hubiéramos tenido que pasar noches en vela estudiando para obtener nuestro título universitario que nos hiciera merecer dicha promoción? ¿Seríamos capaces de disfrutar la victoria en el deporte si no nos hubiera costado sacrificar días enteros de diversión para entregarnos por completo al entrenamiento y a la práctica? ¿Nos atreveríamos a creer que es posible sostener un matrimonio en el tiempo sin experimentar el dolor de los conflictos y de las renuncias? Cada uno de nuestros logros es la prueba irrefutable de que el dolor y el sufrimiento han convivido con nosotros. Es a través de nuestros triunfos que nos probamos a nosotros mismos que somos resilientes. Tal vez nunca lo hayamos analizado en profundidad, pero ¿cuál es la verdadera razón por la cual no podemos resistirnos a abrazar y a consolar al que sufre? Más allá de la empatía que por esa persona experimentamos, lo que le estamos diciendo al prestarle nuestro hombro para llorar y nuestros oídos para que descargue su angustia es: no te preocupes, yo he estado allí y sé cómo se siente. Saldrás adelante, tal como lo he hecho yo cuando me tocó sufrir, tanto como tú estás sufriendo hoy. En definitiva, no son nuestras historias de sacrificio las que nos llevan a colocarnos en un pedestal de admiración. No son nuestras anécdotas de cuando caminábamos descalzos bajo la lluvia y de cuando nos tocaba bañarnos con agua fría las que más audiencia convocan y las que más tocan el corazón de nuestros oyentes. Admítelo, hoy eres quien eres gracias a todo lo que has sufrido. Continúa disfrutando del sufrimiento, porque aún tiene mucho más para darte, y eso mismo es lo que te revelaremos a continuación. ¿Cuál es el papel que juega el sufrimiento en nuestras vidas? Nuestra mente está diseñada para llevarnos a obtener el placer y la satisfacción en cada momento de nuestra vida. El problema es que para lograr tal cometido recurre a ciertas trampas en las que nos resulta muy fácil caer si nos encontramos desprevenidos. Seguramente te resulte más tentador quedarte frente a la pantalla con una caja de bombones que salir a ejercitarte. Casi que no hay duda alguna de que prefieres continuar en el aburrido empleo de siempre antes que arriesgarte a lanzar el emprendimiento de tus sueños. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Tu mente. El cambio nos cuesta casi tanto como dejar de respirar, porque nos saca de nuestra zona de confort, y eso nos produce sufrimiento. Para empeorar las cosas, la cultura occidental en la que estamos inmersos rechaza con total ímpetu el sufrimiento. Por tal razón, lo asociamos con las malas acciones, y hasta hemos creado fármacos capaces de aliviar el sufrimiento, con lo cual solo logramos poner en pausa el crecimiento que éste trae consigo. En cambio, la cultura oriental tiene para contarnos una historia completamente opuesta acerca del tan temido sufrimiento. Tanto es así que, de acuerdo con el budismo, este sentimiento cuenta con 4 roles en nuestra vida, los cuales son complementarios entre sí. Rol número 1: sabiduría. Sufrir nos convierte en personas más sabias, ya que mientras todo marcha sobre ruedas, difícilmente nos podemos en pausa para hacer una reflexión o una autocrítica. En cambio, cuando la armonía se rompe, volvemos sobre nuestros pasos para encontrar el punto exacto del error. De esta forma, cuando salgamos de la crisis, seremos personas con más conocimiento y habilidades. Rol número 2: resiliencia.
Cuando experimentamos el sufrimiento, nos fortalecemos, de modo que este sentimiento tan doloroso se encarga de robustecer nuestro sistema emocional. Por lo tanto, cada vez nos costará menos trabajo salir adelante después de un periodo de adversidad, y lo haremos fortalecidos. Así es el poder transformador de la resiliencia. Rol número 3. Compasión. Este maravilloso sentimiento consiste en comprender cuánto sufre la otra persona y, por ende, experimentar un profundo deseo de aliviarle ese dolor. Pero para llegar a ese grado de comprensión y altruismo, es necesario haber estado antes en su lugar, es decir, haber sufrido tanto como ella está sufriendo hoy. Rol número 4. Respeto por la realidad. Aunque no nos guste admitirlo, somos seres llenos de limitaciones, y el sufrimiento se encarga de recordarnos esta verdad, tan simple como dura. El sufrimiento aparece para recordarnos que no todo depende de nosotros y que, por mucho que nos esforcemos, en algún momento nos tocará ser humillados, heridos, en algún momento nos llegará el turno de caer. Pero no hay nada de qué asustarse, ya que después de un gran golpe, llega el maravilloso proceso del resurgimiento. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Si esta pregunta te ha sorprendido, es que aún tienes mucho para aprender acerca del dolor y del sufrimiento. Experimentar dolor y sufrir no son lo mismo. Sin embargo, cuando recién nos iniciamos en el camino del desarrollo personal, es muy habitual creer que son sinónimos. En primer lugar, el dolor es una emoción que actúa como un resorte en nuestro interior, ya que nos impulsa a crecer y a madurar. Luego de experimentarlo, ya no volveremos a ser los mismos, pero en el mejor sentido que este concepto pueda tener. Por último, el dolor es inevitable. En cambio, el sufrimiento sí puede evitarse, y cuando trae transformaciones, no necesariamente son positivas. Una persona que ha sufrido es alguien que puede albergar sentimientos tan destructivos como el rencor, el resentimiento y la envidia. Por ello es tan importante aprender a evitar los caminos que llevan al sufrimiento. Mientras que el dolor depende de nuestra apreciación personal de la realidad, ya que el mismo hecho no le produce el mismo grado de dolor a una persona que a otra. El sufrimiento es la emoción que se desprende del apego y de la aversión. El apego es la renuncia a dejar que las personas y las situaciones fluyan, es decir, nos resistimos a dejar ir. Por su parte, la aversión consiste en negarse a aceptar la nueva realidad. Si la situación con nuestra pareja es insostenible y la otra persona ha tomado la decisión de separarse de nosotros, es prácticamente inevitable que aparezca el dolor. Sin embargo, aún estamos a tiempo de evitarnos el sufrimiento si soltamos y dejamos que la realidad tome el control. Aferrarnos a un matrimonio que ha terminado solo convertirá en agonía lo que bien podría ser el inicio de nuestro crecimiento personal. Porque el dolor es un prerequisito para oportunidades. Muchas son las personas que sueñan con el triunfo, pero pocas las que, una vez abren los ojos, están dispuestas a pagar el precio de hacer sus sueños realidad. El éxito es la coronación por haber hecho un buen uso de nuestras oportunidades. Sin embargo, no podemos hablar de oportunidades sin aceptar que el dolor es la sensación previa a su aparición. Así como el coraje y la valentía no significan carecer de miedo, sino avanzar a pesar de estar temblando de terror, la gloria no es haber triunfado sin nunca habernos caído, sino que consiste en haber sido capaz de levantarnos después de cada caída. Si sueñas con un destino extraordinario, prepárate, porque el dolor y el sufrimiento serán tus compañeros de ruta durante unos cuantos kilómetros. Las buenas noticias son que tu cerebro le enviará señales al cuerpo para que deje de experimentar tanto dolor. ¿Cómo es esto posible? Porque el dolor nos hace crecer, de modo que experimentarlo nos lleva de la mano hacia una nueva versión de nosotros mismos. Por lo tanto, no seremos los mismos después del dolor, sino que nos habremos convertido en una versión mucho más madura, versátil, resistente y resiliente de nosotros mismos. Y cuando esto haya sucedido, los triunfos serán cada vez más frecuentes en nuestra vida. En cambio, si prefieres una vida normal, sin sobresaltos ni grandes satisfacciones, sin incertidumbre y sin nada que te motive a levantarte cada mañana, entonces huye del dolor, ya que no hay nada de él que tú desees recibir. A fin de cuentas, alguien debe quedarse de este lado de la línea de la normalidad. De lo contrario, no habría personas con vidas extraordinarias y lo maravilloso se tornaría ordinario. ¿Cómo sobresalir con los traumas? La psicología finalmente ha admitido un error que arrastró consigo durante siglos. El trauma no destruye la salud mental de quienes lo sufren, sino que la fortalece. Aunque su nombre asuste un poco, lo cierto es que el trauma sirve para crear una mejor versión de nosotros mismos. ¿De qué forma? A través del legado que nos deja.
Así es como puedes sobresalir gracias a tus traumas. Desarrollas mayor aprecio por la vida. Un trauma te hace tomar conciencia de que puedes perderlo todo de la noche a la mañana. Por ende, comienzas a ver cada nuevo día como un regalo. En vez de centrarte en lo negativo, empezarás a ver el lado bueno de las cosas. Cambian tus prioridades. Otra de las grandes enseñanzas de los traumas está relacionado con nuestra escala de prioridades. Una vez que te das cuenta de lo frágil que es la vida, pasas a dejar de preocuparte por banalidades para empezar a poner en marcha aquello tan importante que llevabas postergando tanto tiempo. Adquieres mayor inteligencia emocional. El sufrimiento que conlleva el trauma te convierte en una persona más compasiva, empática y solidaria, tres de los grandes pilares de la inteligencia emocional. El trauma no es el final, sino el principio. Cuando estamos inmersos en los estragos que nos ha causado el trauma, difícilmente veremos más allá de nuestras narices. En ese momento, lo único que importa es sobrevivir. Por ello es que el trauma no es el final del camino, sino el comienzo de uno completamente nuevo. Una vez superado el impacto emocional inicial, el trauma nos conduce hacia diversos puntos de reflexión. ¿Son realmente tan bondadosas las personas que nos rodean? ¿O son tan malas como hasta hoy lo había creído? ¿Están mis creencias enfocadas de forma correcta? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? Estas preguntas, todas ellas de corte filosófico, son las catapultas que nos conducirán a reformularnos muchas verdades que dábamos por sentadas. En definitiva, el trauma trae a nuestras vidas la noche que le precede a un renovado amanecer, el cual contemplaremos y abordaremos con una nueva mirada y con un renovado bagaje de creencias. 3 formas de crecer con el trauma, dolor y sufrimiento. El trauma es el trampolín hacia nuestro crecimiento personal. Así lo demuestran estas 3 formas de superación a las que nos conduce. Forma número 1. No es cuestión de merecerlo o no. Estamos acostumbrados a creer que cada quien obtiene lo que merece. Esta es una forma muy simplista de ver la vida, ya que resuelve el famoso dilema de ¿qué he hecho para merecer esto? De esta forma, la desgracia llega a la puerta de quien la ha sembrado. Sin embargo, para bien o para mal, el trauma no funciona así. Los acontecimientos dolorosos que derivan en el trauma no responden a culpas o a malas acciones. Las cosas simplemente suceden y no hay nada que pueda hacerse para evitarlo. Cuando comprendas esto, el trauma te habrá servido para crecer. Forma número 2. Una nueva forma de ver la vida. El paso del trauma por tu vida te ayudará a recordar que tu paso por este mundo es un préstamo. Por lo tanto, empezarás a sacar el mayor provecho de él. La vida adquirirá otro valor ante tus ojos, porque entonces sabrás que cada helado, cada beso y cada día puede ser el último. Forma número 3. Habla de tu trauma. Ilvico, eficaz desde el día 1, porque la vida no espera a tu resfriado. Convierte tus pensamientos en palabras y podrás entender lo que te está sucediendo, ya sea con un amigo o con un terapeuta. El simple hecho de describir y de darle nombre a lo que sientes hará que la opresión que hoy no te deja ver la realidad se esclarezca. Lograr esto te llevará a conocerte mejor a ti mismo y por ende a superar las crisis futuras que la vida te tenga preparadas. ¿Cuándo el sufrimiento es malo? Aunque el sufrimiento sea uno de los grandes maestros de la vida, no podemos romantizarlo. Su presencia no siempre significa transformaciones positivas ni renovación. En ciertas ocasiones, el sufrimiento puede significar destrucción, tal como ocurre en los siguientes casos. 1. Sufrir en manos de otra persona. No existe algo tan como sufrir por amor. El amor en sí mismo no conduce a un sufrimiento. Por lo tanto, experimentar dolor emocional debido a las conductas de otra persona es devastador y nos mantendrá anclados de forma perpetua en el mismo lugar. 2. Repetir un patrón para evitar el dolor de cambiar la realidad. Otra forma perjudicial de sufrir es reiterar una cierta conducta con el fin de ahorrarnos el dolor, que no significaría ponerle fin a una situación. Un claro ejemplo es hacerle una escena de celos a nuestra pareja, en vez de terminar una relación corroída por infidelidades. 3. Sufrir por los defectos de nuestro carácter. Por más que otras personas nos digan que todo estará bien y que el universo está conspirando para que nuestra situación se arregle, debemos ser realistas. Si sufrimos de manera recurrente debido a nuestro narcisismo, egoísmo, rencor o cualquier otro defecto de nuestro carácter, las cosas no se encauzarán. Estas clases de sufrimiento, lejos de impulsarnos a crecer, nos hacen entrar en un bucle de padecimientos eternos.
Si ese es tu caso, busca ayuda profesional para romper con los patrones que te conducen una y otra vez al mismo punto de partida. Ahora que conoces sus ventajas y sus peligros, te invitamos a que uses el dolor en tu beneficio. La solución no es escapar, sino abrazarlo para poder escuchar su mensaje. Cada una de tus lágrimas contiene una enseñanza única que te fue destinada para ayudarte a crecer. Si la ignoras, te estás condenando a que la vida tenga que impartirte la lección una y otra vez, y con lágrimas más amargas en cada oportunidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué abrazar el dolor y el sufrimiento es tan poderoso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.